precisar, si ya tiene identificado entonces en qué colonia se violan qué tipo de derecho más. Bueno, en este caso también para precisarles y les vamos a dar la ficha que se está preparando también para que tengan más información y claridad. En primer lugar son menciones. Nosotros como comisión partimos de la buena fe. ¿Qué quiere decir? Lo que le estamos mostrando a las personas ahora es qué dicen en su momento la persona cuando llega a la comisión, de qué considera que se le está violando el derecho. Eso a su vez ya se va a mostrar en momento real cada 2 horas en la actualización que tenga el sistema. No necesariamente después de que se hace la revisión de la queja acaba en violación, pero también puede acabar en orientación, puede acabar incluso en recomendación, puede también tener alguna medida de conciliación. ¿Qué es lo importante de este mapa? Que muestra el pulso de cómo perciben las personas en sus lugares sus propias necesidades de derechos o de violación. Y va a ser muy interesante cuando revisen cada uno de los mapas, porque por ejemplo cruza de manera muy clara en colonias donde se requiere el derecho al agua, cruza en colonias donde tienen centros de reclusión, porque ahí va a haber un derecho que se destaque más, que va a ser el de personas privadas de su libertad. Cruza, y también hay que decirlo con claridad, esta es una primera muestra de lo que es el mapeo por menciones. Posteriormente vamos a crear índices. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder hacer cruces de número de población por delegación y colonia al número de menciones, porque ustedes van a poder apreciar en el mapa que de repente pintan más ciertos derechos en sus menciones, pero quiere decir que hay mayor población. Iztapalapa, por ejemplo, o Cuauhtémoc, que como concentra a los poderes, principalmente cuando hay manifestaciones o mítines, pues también dan un tipo de mención adicional por las características que tienen no solo las delegaciones, sino cada una de las colonias. Con gusto les podemos proporcionar el desagregado. Es interesante porque es una información que viene desde 2009 a 2016, indistintamente de cómo se cerró la queja o cómo se concluyó. Aquí lo que queremos es que haya un pulso de la percepción de la mención. Ustedes van a poder apreciar desde el 2009, que sé cuando se creó este sistema, hasta la fecha, cómo perciben las personas en sus diversas demarcaciones. Los derechos más mencionados, las colonias que pudieran tener una concurrencia de mayor derecho mencionado, con mayor número de población, o aquellas colonias incluso donde no haya una población mayor, pero sí hay necesidades muy puntuales de tipo de derecho. ¿Para qué va a servir esta información? Justo es un pulso que les va a permitir conocer a las personas, sobre todo ahora en el contexto de la creación de la Constitución de la Ciudad de México, qué derechos siguen pendientes, cómo lo perciben las personas, porque a veces puede ser una mala información o la forma de empoderamiento de las personas para exigir sus derechos. Mucho de lo que hace la comisión es orientación, incluso antes de la determinación de quejas, y de ahí también la importancia de ya generar articulación con las autoridades para no quitarles el tiempo a las personas que legítimamente ya llegan con nosotros después de tocar 3 ventanillas. Mucho en la orientación se puede solucionar, pero lo que también va a diagnosticar son esos derechos permanentes, y eso va a ser lo interesante de la cronología, que siguen constantes desde el 2009 al 2016, en qué demarcaciones, porque finalmente ahí es donde se tendrán que atender ya de manera georreferenciada. ¿Cuál es el pulso que usted tendría usted ya conoció el estudio? ¿Cuál es el pulso de derechos humanos en el Distrito Federal? Primero se ha diversificado, o sea, el hecho de que había 54 en el catálogo, lo sintetizamos a 43 porque se podían agrupar de mejor manera en la situación de que se está diversificando los tipos de derechos. Hay que decirlo también con mucha claridad, no porque un derecho se mencione menos deja de ser importante. Eso es una cuestión que a nosotros, gracias a estos mapas, se va a visibilizar. Hay derechos que no tienen que ver por la cantidad, sino por el hecho mismo de que están existiendo. Y lo interesante es justo esa complejidad. Antes, quien hubiera hablado de derechos LGBTTI, en el sentido de cómo se diversifica los derechos de personas que pueden sufrir discriminación por ser minorías. Pero hay derechos que siguen aglutinándose y que sigue siendo el histórico de la comisión. Por ejemplo, el tema de personas privadas de su libertad. Ese sigue siendo una variable que van a poder cruzar ustedes muy interesante. No solo son de las recomendaciones más antiguas de la comisión, es también del número de quejas que más recibimos y es también del número de recomendaciones emitidas, aceptadas y pendientes de cumplimiento histórico. Por supuesto, cuando vean ustedes los datos, pues no es menor decir que van a continuar las violaciones mientras la autoridad no atienda las recomendaciones históricas que tiene la comisión, sobre todo en materia estructural y en los centros donde concentran a este tipo sobre todo en las colonias o en las delegaciones que concentran estos tipos de centros de reclusión. Entonces, por un lado es que van a ustedes a apreciar la diversidad de derechos que ya prevalecen en la ciudad, y también va a ser una manera de control para que no queden fuera de la Constitución esos derechos.
Es lo que queremos también ya visibilizar. La Constitución Federal establece diversos tipos de derechos, pero la Constitución de la Ciudad de México, incluso sin tener una Constitución, tenemos leyes de avanzada y leyes que son más allá de la Constitución. La Constitución local no puede ser contraria a la Constitución Federal, pero sí nos puede dar más derechos. Y aquí por lo menos hay 43 diferentes que están vigentes en la ciudad. Les digo, sí les pediría que cuando lo puedan ustedes reflexionar, no solo se vayan por la cantidad, sino por la calidad del derecho, que aunque sean pocas menciones, también tiene el mismo nivel de importancia de otros derechos que históricamente han estado en la comisión y que también ahí les puede visibilizar y que permitirá, una, toma de decisiones en política pública, dos, un control, porque ustedes podrán preguntar en cualquier momento tanto a la Asamblea Constituyente por qué podría dejar o no fuera un derecho cuando en el mapa está apareciendo como una necesidad de la sociedad. Y otra, el control ya histórico de cómo la comisión ha venido desarrollando el trabajo y cómo se ha hecho haciendo cada vez más complejo y cómo, porque esa es una medida preventiva, mientras no atiendan casos estructurales o patrones de conducta, seguirán llegando las quejas en la materia. Entonces creo que este es un insumo para ustedes, sobre todo también en su periodismo de investigación, pero para cualquier usuario. Pueden percibir cómo está en su colonia los diferentes tipos de derechos. Son 603 mapas porque finalmente es la conjugación tanto por año como también por tipo de derecho. Para visualizarlo no podríamos concentrar todos los derechos en una sola colonia al mismo tiempo porque sería casi un confeti de color. Sería muy difícil que alguien lo pudiera apreciar visualmente, pero sí puede apreciar cada derecho por cada año o el concentrado de todos estos años en cada una de sus colonias. Y como pudieron ver en la presentación, aparecían unas más marcadas que otras porque visualmente le va a permitir a la persona ubicar qué tantas menciones hay. Pero les reitero, también será importante todo el catálogo de los nuevos derechos, incluyendo el derecho al trabajo, que tiene desagregados todos los subtemas que pudieran haber en las violaciones y todo el histórico. O sea, nuestra ventaja de sistematización, y no es menor decir que nos tardamos año y medio, es que eran 103 expedientes por lo menos en las menciones, 103,000 expedientes en las menciones, indistintamente que estuvieran ya cerrados o no. Entonces eso les va a permitir también conocer el histórico de lo que es el desarrollo de los derechos humanos en la ciudad, cómo se han ido creando nuevos derechos, cómo siguen los derechos históricos pendientes y cómo también siguen las demandas históricas en determinadas colonias, que no solo pasa por la población, sino por el tipo de derecho que consideran violado. Pero entonces los más mencionados, Presidenta, como para darnos un adelanto. Lo pueden ver y con gusto se los desagregamos. Nosotros traemos 3 derechos que son los que más se mencionan en la ciudad del catálogo de los 43, déjense los doy rápido, que es el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y garantías judiciales y el derecho a las personas privadas de su libertad. Eso nos coincide justo con lo que les digo. ¿En qué colonias están? Aquí ya más bien serán, bueno, en el caso, por ejemplo, de personas privadas de su libertad, serán las colonias donde residen los centros de reclusión. Eso nos destapa inmediatamente, nos destacan inmediatamente donde están georreferenciados. Es importante decir que aquí es una forma de localización, no solamente de la mención. Y ya en el tema por delegaciones, ya sacamos nosotros un desagregado donde, digamos que por menciones, conste, aclaro, menciones, no necesariamente violaciones, en orden decreciente está Iztapalapa, que coincide, les digo, por el número de población, Cuauhtémoc, por la complejidad de que están concentrados los poderes de la Unión, Gustavo Amadero, Xochimilco, Benito Juárez y así de manera desagregada. Esto se los pasamos esta tabla porque lo que hicimos fue sacar los 10 derechos más mencionados por cada delegación. Entonces no necesariamente Iztapalapa, cuando vean con Milpalta, el derecho más mencionado, a lo mejor uno trae más de 1000 menciones y otro tendrá 3. Porque también esa es la siguiente etapa de nuestro modelo, que ya se muestre también no solo la georreferencia, sino por función de la población. Pero como también medimos no solo los que habitan, sino los que transitan, por ejemplo, en los derechos en el caso de manifestaciones, pues va a estar siempre donde se concentran principalmente las movilizaciones. Por eso Cuauhtémoc destaca también el número de menciones. Pero vean lo rico que va a tener este ejercicio, que ustedes ya no necesitan ni siquiera preguntarnos como comisión, ustedes pueden hacer su ejercicio, sacar su fotografía del momento del mapa y de usar una fuente institucional, una fuente confiable que es nuestras propias menciones, en función de cómo se perciben los derechos en nuestra ciudad. En este sentido, la Ciudad de México, ¿cómo se percibe en materia de derechos humanos con estos datos estadísticos? Primera, que es una ciudad muy plural, muy compleja por los tipos de derechos. El hecho de decir 43 no es menor. La siguiente, que siguen habiendo temas históricos que por supuesto se tienen que atender. O sea, no es menor el tema de las personas privadas de su libertad, es nuestro histórico mayor, los temas de salud, que siempre saltan los datos, o los temas
problemas en casos ya cada vez más, digamos que son más particulares, pero igual de importantes porque son los futuros focos rojos, el tema de construcciones irregulares. Si ustedes revisan ese derecho, van a ubicar determinadas colonias, y eso va a ser muy importante, porque van a saber dónde se están quejando las personas, dónde están haciéndose cambio de uso de suelo o esas construcciones. A lo mejor solo van a tener 3 menciones, no importa, ese es un detonante de posibles 12 violaciones posteriores o de un problema mayor en menos de un lustro. Entonces nosotros como comisión también queremos anticipar escenarios de riesgo. Son derechos, si se dan cuenta, que no ni siquiera figuraban. Nosotros emitimos la primera recomendación hace más de un año y vemos que ya es un problema de la ciudad. Entonces eso les va a permitir, por eso les digo, no solo en cantidad, sino en la calidad del tipo de derecho, las colonias, y ahí sí es un reto que estamos nosotros incluso validando, por supuesto que tienen que corresponder donde se están señalando los problemas de la ciudad, porque finalmente va a ser esa georreferencia. Doctora, en el programa que estamos viviendo, programa generalizado del Banco Central, quisiera preguntarle si tienen alguna queja y si es justo o injusto, sobre todo porque hay varios capitalinos que consideran que se está coartando su libertad a circular. Miren, hay una cuestión y nosotros lo mandamos incluso desde el primer momento de la contingencia anterior, no hace más de 3 semanas. Hicimos llegar tanto a la megalópolis como a la Secretaría de Medio Ambiente y la propia Secretaría de Movilidad todos los informes que esta comisión ha emitido desde el 2008. Desde el 2008, y con gusto les compartimos porque está disponible en nuestra página, existen por lo menos 4 documentos que ha generado la institución de cómo deben hacerse políticas públicas en materia de medio ambiente y en materia de movilidad. Aquí lo importante también es llamar a la conciencia de que la movilidad es de las personas, no los vehículos, pero no necesariamente esta es la solución de simplemente parar la movilización de los vehículos, o incluso las críticas o los planteamientos de qué tipo de planeación se ha hecho en la ciudad con los segundos pisos antes de fortalecer el transporte público. Entonces nos abre una cuestión de ya no es solamente un debate, ya es una cuestión urgente que, vuelvo a decir, así como en su momento estamos previniendo de construcciones irregulares para que en 5 años a lo mejor vamos a tener una situación de contingencia urbana, esto se anticipó desde el 2008 por la comisión, y una muy importante, porque creo que eso es una situación que se tiene que destacar, el derecho a la información de las personas. El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para garantizar de manera oportuna el aviso de todas las medidas que se tengan que tomar. Finalmente son actos de molestias, finalmente son situaciones que tienen que avisarse para que las personas tomen sus previsiones. Un tema de concientización de que es una cuestión ya hasta de salud pública el hecho de que se están tomando estas medidas. Pero más allá de la contingencia en su momento cuando pueda pasar, es ya la situación de replantear, y también es un contexto que nos ayuda en la propia Constitución ahora como este gran documento que nos va a permitir poner orden a la propia ciudad, que ahí debe haber un derecho al medio ambiente garantizado, un derecho a la información de qué riesgo es vivir en una metrópoli como esta, qué tanto ya trasciende no solo a los que habitamos, sino toda lo que transita en la ciudad. Si se dan cuenta, Estado de México, Hidalgo, Morelos, pues sigue siendo un problema de cómo se tienen que coordinar las propias autoridades y las concurrencias, porque finalmente también hay competencia federal, competencia local, pero y lo primero y más importante es infórmese con oportunidad a las personas, explíquese con toda claridad. Son actos de molestia, por supuesto que va a generar un malestar legítimo a las personas de por qué me están obligando a esto, pero que se expliquen por qué son necesarias estas medidas, cuánto tiempo va a tener, qué seguiría. Incluso se pueden planear escenarios donde se diga, en el peor escenario usted va a tener que hacer ABC, en el escenario más tranquilo es estas modalidades, y hacer una campaña de difusión exhaustiva, porque antes que nada es que las personas sepan a qué atenerse cuando ya se van a tomar estas medidas. Pero la que ya también urge simultánea es esta situación de insumos, informaciones, documentación, datos que están a disposición para que se haga de manera articulada, multidisciplinaria. ¿Qué ha estado pasando en la ciudad todos estos años? Porque ya es un problema de décadas, del hecho de decir por qué ahora llegamos a estos niveles de contingencia, qué medidas se dejaron de adoptar, cuáles ya tendrían que estarse adoptando, no del momento, sino ya en una planeación estratégica de mediano y largo plazo. Nosotros finalmente traemos tanto un derecho a la salud, un derecho a la calidad de vida, un derecho a la información, un derecho a la movilidad. O sea, concurren muchos aspectos ahí, y en el momento de la urgencia, pues por supuesto tenemos todos que aportar diciendo cómo se va a estar manejando la situación, pero debe haber una claridad para las personas del por qué se toman las decisiones, a qué deben atenerse, qué consecuencias van a tener, pero por cuánto tiempo, porque ya finalmente esto nos obliga a lo que hemos dicho desde el 2008. Sentémonos de manera interinstitucional, pongamos a los especialistas y se haga
una planeación de política pública integral metropolitana, porque finalmente, mientras no se atienda, pues vamos a estar cada vez que haya una urgencia y no es la mejor manera de manejar este tipo de problemas. No hay quejas. ¿Usted le daría privilegio al derecho a la salud? Sobre cualquier Bueno, en este caso nosotros cuando hay concurrencia hay que evitar, porque finalmente cuando mandan las alertas hasta de restricción de hacer ejercicio en el espacio público y las cuestiones del riesgo que tienen personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, es lo que insisto, tiene que haber muchísima difusión de las personas a qué se atiene y qué riesgo hay en cada cuestión. Si se dan cuenta, antes nada más nos decían hay un tema de contaminación, pero ahora nos dicen polución, nos dicen radios UV, o sea, hay una cuestión cada vez mayor hasta la prevención del cáncer de piel. Todo esto sí es una labor exhaustiva que debe estar realizando diversas instancias de gobierno a todos los niveles de los riesgos que están, porque eso parte de una concientización. Pero ya de política pública integral sobre posibles actos de molestia, sabemos que la comisión en su momento podrá recibir las quejas que se hayan desarrollado, les podemos compartir el histórico de los informes que hemos generado, si hemos emitido principalmente recomendaciones en la materia, pero mucho pasa, insisto, en la mayoría de los casos en una falta de información, la sensibilización a las personas, pero también la claridad que deben tener a todas las personas que habitan y transitan la ciudad, cuánto tiempo va a durar esta situación, qué medidas pudieran implementarse adicional, incluso cuáles son los tiempos que van a tener para que haya una información asertiva, pero en qué momento también ya qué medidas de política pública integral se van a estar tomando de manera coordinada, federal, local, interestatal e interdisciplinaria para que ya esto se atienda, porque de nueva cuenta no es atender los fenómenos ya cuando hay un riesgo, es anticiparlos y con todo gusto les compartimos la información que ya tenemos disponible para efectos y principalmente cuando hay temas de contingencia, el tipo de quejas pasan por el hecho de por qué se restringe la movilidad, hay que determinar qué implicaciones tiene ya en los casos concretos de interés público en cuanto a no poner en riesgo la salud cuando vivimos en una sociedad, pero, insisto, la cuestión aquí es desde 2008 la institución cuenta con información y datos que ya tienen en su disposición las propias autoridades y que más bien esperamos ya una política integral que no sea ya de atención de urgencia, sino de prevención de casos. ¿Pero ahorita no hay quejas? No, tenemos la solicitud nada más de información sobre el tema de la movilidad por parte de una persona peticionaria, estamos haciendo la solicitud, pero estamos también en un momento de anticipando de las personas que quieren hacer valer sus derechos, lo estaremos revisando con oportunidad, pero nos interesa mucho este mensaje de fortalecimiento de la información a las personas y el hecho también de cómo se van a estar manejando en materia de políticas públicas. Nosotros vamos a sistematizar todos estos informes que hicimos llegar de lo que tenemos desde 2008, 2011, 2012 históricos de la propia comisión y vamos a hacer un ABC de lo que esperamos que se integre como una estructura dentro de cualquier política pública para que se atienda de manera estructural este fenómeno. Informó al jefe de gobierno sobre su trabajo que ha hecho aquí en la comisión. Es el segundo año. ¿No va a haber ya informe a la ciudadanía como se había estado acostumbrando? No, nosotros tenemos el informe a la Asamblea, que es donde se invitaron tanto sociedad civil, academia, el público en general, y lo que hemos estado cumpliendo desde el año pasado, que no se venía haciendo en la institución, es el encuentro que se lleva a cabo con el presidente del tribunal, el jefe de gobierno y una comisión de la propia Asamblea. Lo hicimos en el marco de la comparecencia y pues más que nada la rendición está todos los días ahora con esta información en mapas y con los indicadores. Pero las reuniones con las organizaciones. Con ellos no interrumpimos, pero no interrumpimos, incluso ya la conocen, está en nuestro portal y también traemos las 16 agendas que estamos llevando, incluso estamos preparando una reunión ya para el próximo viernes, el tema de adultos mayores. Lo que va a estar haciendo la comisión con sociedad civil es que donde veamos que temas de la Constitución no se estén contemplando, porque hay otros que tienen gente que históricamente ha estado defendiendo estos derechos, tu derecho que veamos que no tenía un espacio o un foro para que puedan posicionarlo, lo estamos haciendo desde la comisión, en el caso del mecanismo de discapacidad, en el caso de adultos mayores, entonces seguimos con las 16 agentes, no se interrumpe la comunicación constante que tenemos con sociedad civil. Muchas gracias a todas y todos. Esta solicitud que nos dijo de ¿Cuál de todas? Esta que dice que de la movilidad, que es lo único que han recibido, ¿en qué sentido va? ¿De que la persona siente que no tiene...? De que más bien es en el sentido de que le están interrumpiendo la movilidad por la suspensión del vehículo y los temas de derecho a información. Estaremos recabando la información para ver si procede ya entonces suba queja, pero más que nada es este mensaje que esperemos también ustedes puedan reproducir de la necesaria reforzamiento de la información, porque mientras no haya información, por supuesto que va a haber personas que van a decir aquí qué está pasando.